Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a un nuevo café inmobiliario, el último del 2024. Increíble la velocidad como va esto. Para hoy tengo dos invitados bastante conocedores, amigos que saben muchísimo del tema que les vamos a hablar. Bienvenido Rodrigo, bienvenida Juliana. Ellos son copropietarios de RE/MAX Capital en la ciudad de Bogotá, con también muy buena presencia en La Calera, bueno, y hacia la Sabana, bastantes negocios. Y para el día de hoy tenemos un tema interesante y creo que cae muy bien, y es una mirada al 2025 con muy buenos ojos, pero con los pies en la tierra, ¿no, Rodrigo? Así es. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Muy contentos de estar acá. Sí, queremos hablar un poquito de lo que ha pasado y también ponerle un ojo al futuro y al 2025 con buena cara y muy aterrizados. Entonces, gracias, Francisco. A ti, Juliana. Entonces, bueno, nuestro café inmobiliario es Positivismo Racional. Ok. Escogimos este título porque nos dimos cuenta que ha sido como muy constante desde que empezamos el negocio, este emprendimiento, pues con RE/MAX. Nosotros arrancamos hace 2 años y medio en un momento, pues, a nivel global muy difícil, post pandemia, y nos dimos cuenta que desde la pandemia empezamos a ver las cosas, a verlas positivamente, porque si no nos enloquecíamos. Entonces, este juego de palabras pues es todo lo contrario a lo que veníamos viviendo en la pandemia, en donde nos tocó ser, en vez de estar negativos por lo que estaba pasando, ser muy positivos y no enloquecerse, sino ser muy racional. Cuando empezamos, pues nuestra aproximación más cercana con el mundo inmobiliario, pues teníamos nuestra propia agencia inmobiliaria independiente, y pues nosotros le contamos con todo el entusiasmo y el optimismo. Vamos a empezar aquí nuestro emprendimiento, este viaje con RE/MAX, le contamos, y pues la primera frase que ella nos dice es la siguiente. Ya la vamos a poner. Sí, entraron en el peor momento inmobiliario de los últimos años. Uno con todo ese optimismo, con la ilusión de empezar, y este es el primer choque con el que nos encontramos. Pues sí, una frase muy impactante, que para nosotros igual pues no era nada nuevo. Obvio, todo el mundo está en un momento de crisis, pero pues ¿qué vamos a hacer entonces? Nos asustamos, nos dejamos con esta frase que nos dieron, o ¿qué hacemos? Pues busquemos escudos, herramientas,
protección y hacia adelante. Y de eso nos paramos. Y de eso nos paramos. Me hace recordar, hace un par de semanas tuve la oportunidad de estar en Medellín en el Congreso de Fede Lonjas y también oí mucho negativismo. Creo que hubo mucho político en las conferencias y los políticos tienden a hablar de lo negativo, no sé por qué, más cuando se acercan elecciones y ese tipo de cosas. Pero lo cierto es que cuando uno ve estadísticas, la cosa no es tan negativa. Entonces, creo que lo que uno vive, ese tipo de comentarios vienen es del humo que queda en el aire, más no de la realidad, más no de los pies en la tierra. Total. Entonces, sí, y depende de uno si absorbe, si quiere absorber todo ese negativismo, porque siempre va a estar. ¿Dónde pongo el foco? ¿Dónde pongo yo el foco? Entonces, bueno, continuando acá en este inicio de emprendimiento, pues empezamos a entrar en redes sociales y entonces veíamos cuál es el ambiente, la atmósfera alrededor de esto. Y pues, claro, era súper negativo, había mucho miedo, se percibía mucha incertidumbre, era un momento de crisis. Encontrábamos pues en Facebook, por ejemplo, pues, empezamos a entrar en grupos inmobiliarios, también los grupos de amigos, de gente cercana, y pues encontramos mensajes como: me da mucho susto invertir, no quiero ahorita, no quiero comprar, no quiero invertir, tengo miedo. O están muy altos los intereses, pues que era la realidad. Sí. Entonces también eso pues era otro obstáculo más. Mucha gente, también conocidos nuestros, que nos decían: será mejor sacar la plata del país, yo no quiero comprar ahorita acá en Colombia, pues por la coyuntura, por incertidumbre política. Incertidumbre política, todo. Prefiero sacar la plata del país. Había también pues lo que pasaba, había una sobreoferta. Encontrábamos mensajes como: Dios mío, media Bogotá está en venta. Sí. Que era la verdad, o sea, no veía donde vieras, había ventaneros para venta. Y todos nuestros amigos por donde arrancamos, pues también a captar y a tener clientes, pues también nos decían: no, yo quiero vender, yo quiero sacar la plata. Y muchos también, había una depresión, pues porque el que estaba afanado y asustado quería vender a toda costa, sin importar si ya el precio no era tan justo con el activo, digamos, y con el mercado. O con la idea, pues, porque además ese precio justo es una idea que se hace el propietario del inmueble, ¿no? Que más adelante podemos hablar de eso. Sí, con la idea que tenían, es que último era esto, pero quiero venderlo ya y pues hay una apreciación. Pues, si esa era la necesidad, tocó bajar precio. Sí. Bueno, entonces, pues, ¿qué pasó? Nosotros, como todo, como siempre le han dicho a uno, o vemos el vaso medio lleno o lo vemos medio. Sí. Entonces, en todo esto, pues, vimos encontrar, acá es una oportunidad, no nos retraigamos, no nos asustemos, y donde hay cuando veamos el problema, no es que hay sobreoferta de venta, sí, pero usted aproveche y nosotros aprovechemos. Lo que llamamos un mercado de compradores, o sea, los compradores tienen el control, pero hay negocio. Pero hay un negocio. ¿Cómo aprovechamos este momento de sobreoferta? Pues empezamos a captar una cantidad de inmuebles muy interesantes, y pues para nosotros nos cayó como anillo al dedo porque pues estamos empezando haciendo inventario. Entonces, qué gran momento, empezamos a capte porque hay una sobreoferta, listo, perfecto. Ante el miedo a invertir, entonces pues muchos amigos nuestros nos decían: no quiero invertir, no sé qué, y se vuelven un consejero realmente, y pues ellos acuden a uno: ¿qué me recomiendas? ¿Qué hago? Pues que es una gran responsabilidad porque uno tampoco sabe qué va a pasar, pero realmente nosotros lo creíamos que es un buen momento para aproveche y oferte. Es un buen momento, claro, haga buenas ofertas. Mercado de compradores, que tiene el control, puede adquirir inmuebles primero. Yo me acuerdo cuando yo comencé,
por ejemplo, conseguir un local en un centro de Bogotá era imposible. Okay. En esta época había locales. O sea, cuando hay un mercado de compradores así como se vivió, hay inmuebles que normalmente no se consiguen en el mercado, que están, y hay precios que normalmente no vas a conseguir, que están. Es una oportunidad buenísima. Tú dijiste algo muy importante. Tú dijiste algo que uno se vuelve el consejero, y es que yo creo que esa es la labor del agente inmobiliario, es un asesor, y uno a veces siente que no tiene la información, pero uno es el que la tiene, porque uno al barrer un mercado, que creo que ustedes lo han hecho muy, muy bien, en zonas como el Chico, conocen el mercado bastante bien, saben cómo está aportando, oiga, esto lleva rato, este precio está como alto, y empiezan ya a comparar y a tener, además, Rodrigo trae la experiencia de trabajar en inversiones, en bolsa y otras cositas, y pues todo eso suma para esa buena asesoría que brindan en RIMAX Capital, ¿no? Sí, total, exacto. Entonces nos volvimos esos consejeros y realmente nosotros, como te digo, pues creíamos que sí era un buen momento, era una oportunidad. Entonces, pues nuestros consejos eran positivos, precisamente. Aprovecha y oferta. Ante el problema de tasas muy altas, pues sí, las tasas están muy altas, entonces, pues ahorita busquen un arriendo. Y había unos inmuebles espectaculares, una Arranque con la sobreoferta. tasa alta, después la negocias, que eso no es Negocia, eterno. exacto. Entonces también acá empezamos a encontrar pues una oportunidad en arriendo y nos empezamos a mover muchísimo con los arriendos en el 2022. Precisamente pues sí, había unos inmuebles, una oferta muy interesante para arriendo y también a nuestros clientes que querían vender y veíamos que estaba un poquito lento el mercado de compra-venta, pues les decíamos, póngalo en arriendo y verá Sí. Urgencia no era tan urgencia, sino de no generar un lucro cesante ahí. Súper buena opción. Entonces, pues ahí también encontramos una muy buena oportunidad. Bueno, entonces, creo que está claro que para nosotros, creo que para ustedes, acá en la regional, RIMAX se volvió nuestro gran proyecto de familia. Y acá, y al final del día, es un ejercicio súper valioso, es una ecuación muy positiva para nosotros desde todo punto de vista, desde el punto de vista de familia, de resultados, de convivencia, de todo. No obstante, pues no deja de ser, como todo emprendimiento en Colombia, en el mundo, una buena montaña rusa, con mucha sustancia, con mucho sabor, pero al final del día una montaña rusa en sentimientos, en resultados, en proyectos, en todo. Entonces, digamos que acá las mando un poquito ya en números, lo que nos estaba contando Juliana. Pues claramente nosotros cuando arrancamos con el proyecto teníamos pues claro, un mercado, un target, un valor de servicio, un valor agregado en todos los campos, pero teníamos unas proyecciones un poco más enfocadas a compraventa. Claro. Inicialmente arrancamos pensando nuestras proyecciones que hicimos a 5 años, después a 10 años. Pues dijimos, no, el 2022 vamos a arrancar con una proyección que puede ser nuestra generación de comisiones puede estar determinado, derivada de un 80% compraventa, un 20% arriendo. Pero ahí es donde viene lo bonito y la bondad de este negocio, que ahorita lo hablamos un poco más, en donde rápidamente nosotros nos aferramos a nuestras fortalezas, al relacionamiento, a la marca, a la regional, a las cosas gruesas que nos podían potenciar, y rápidamente pues leímos el mercado, entendimos la evolución, la dinámica, meta en el Waze otra vez la predicción, recalcule y vamos para allá. Y al final del día, en el 2022 fue un gran año que superó nuestras expectativas. Obvio el mix nos cambió, pues el mix terminó siendo 70-30. A todos creo que nos pasó, pero me gustan mucho esos números que muestras porque precisamente ahí se ve la tasa de interés, que esa es la razón puntual por la que pasó lo que pasó. Y ahorita queremos ver un poquito más eso, pero digamos que claro, entonces para nosotros hay muchas variables macroeconómicas importantes, desempleo, pero para nosotros en este negocio creemos que las dos principales y las que más nos pegan son inflación y tasa de referencia de Banco. Total. Y lo vemos en nuestro mix, ahí lo vemos claramente. Y por eso también es tan importante estar leyendo el mercado y las dinámicas. Entonces, para el 2023 seguimos prácticamente lo mismo, comenzamos a ver ya que la inflación comienza a ceder un poco. No obstante, pues las tasas de referencia de Banco de la República se subieron y llegaron a su pico del 13.25%, que ahorita vemos una gráfica que tenemos. Y ya para este 2024 estamos viendo
algo mucho más repartido, mitad y mitad. Vemos una inflación mucho más aterrizada, mucho más controlada, un 5,41% el último dato. Ese fue estos de octubre, el de noviembre debe estar por salir en estos días. Sí, sale, pero creo que la expectativa es 6%, algo así en el año. Ya lo vemos, bueno, ya lo vemos, puede ser un poquito menor, creemos, pero ahorita hablamos porque pues, finalmente estas proyecciones, lo único cierto es que son proyecciones y que todo puede pasar, ¿cierto? Y entonces nosotros, si me ayudas, Carmen, con la siguiente, por favor. Viendo un poquito de esto de cifras, pues comenzamos a mirar, decir, bueno, miremos acá por el retrovisor un poco, y esta gráfica que está recogiendo, pues la tasa de interés de referencia del Banco de la República de los últimos, bueno, ahí está desde antes del 2000, pero mira que arrancamos el 2000 con tasas de referencia del 12%. Después hay puntos importantes en la crisis subprime en el 2008, que llegaron al 10%. Y les recuerdo, para quienes no estaban en el sector inmobiliario, ahí es cuando Bancolombia, que fue el primer banco, lanzó algo que llamó como CPT, Casa para Todos, sí. Y fue la primera vez en la historia que salió un crédito hipotecario al 12% anual. Claro. Y eso fue bastante importante, eso dio un impulso que rompió los ciclos en venta de viviendas tradicionales, que se extendió hasta prácticamente el año, hasta la pandemia. Después de la crisis del UPAC, que se vivió hasta el 99, sí. Que ahí cambia la historia, pero acá viendo, pues esos últimos, este siglo desde el 2000, pues los picos de tasa de interés de referencia, 2008 el 10% con el subprime, después llegamos en el 2015-2016 cuando estuvo el fenómeno del niño, los alimentos, algunas materias primas, llegamos al 7,75, después viene pandemia, que bajan todos los países y pues eso hizo que se acumulara, obviamente. Exactamente. Y después llega 2023 con su pico, pues que no lo habíamos vivido en ese siglo. Sí. Entonces llegó al 13,25%. Y ahí digamos que es la explicación y de lo que vivimos y de cómo nos redireccionamos rápidamente y de donde encontramos que este mercado y este negocio pues precisamente permite eso. Sí, se amortigua, porque es que lo bonito del negocio inmobiliario es que depende, yo digo, de la demografía y los asuntos humanos y no de la economía. Exactamente. Entonces, pues conclusión acá, vemos que en ese momento las tasas de referencia están ya en el 9,75%. Analistas y gente que está hablando de la economía del próximo año, sin poder asegurar absolutamente nada, sí se está viendo una tendencia en donde se sigue controlando la inflación y en donde posiblemente las tasas de referencia del Banco de la República para el segundo semestre del próximo año, o sea, el 2025, pueden estar alrededor del 6%. Entonces, acá en línea con eso, pues vemos la misma historia con la inflación. Ayúdame, sí estamos. Sí. Con la inflación, pues arrancamos en los 2000 con una inflación del 8,25, después lo mismo, el pico, el subprime y la crisis financiera del 2008, 7,94, después 2015, fenómeno del niño, 8,97 y nuevamente hay un pico en el 2023 de 13,34. Ahorita tenemos ya una inflación pues, más controlada, el último dato es que ha acumulado van un 5,41% octubre. Están hablando que puede cerrar entre el 5,2 y el 5,5 este año, hay que ver qué termina de pasar porque esto no recoge ni noviembre ni diciembre aún. Y para el próximo año también se están viendo, según los analistas y gente del mercado financiero, que podría estar ya cumpliendo un rango de expectativa del Banco de la República la inflación para el próximo año. Entonces, que puede estar entre 3,5 y 4,5 según el rango que tenga. Y yo a esto le sumaría además que el peso se apreció frente al dólar. De acuerdo. Que fue algo inesperado también este año. Hace año y medio estamos hablando de 5,000 pesos por dólar, estamos en 4,400. Había bajado a 3,800, o sea, eso también creo que marca la inflación un poco en el país. Y por último, para recordar algún dato, pues claro, el PIB también, en el PIB también estamos viendo, pues, el tercer trimestre del 2023 creció, ya este año, en el último dato que tenemos el tercer trimestre de este 2024, hay una evolución del 2%. También se está estimando que puede cerrar el año cerca del 2%. Para el próximo año también parece ser que puede estar por encima de ese dato y algunos hablan entre un 2,5 a un 3% de incremento o de variación positiva en el PIB, ¿cierto? Entonces, con base en estas cosas, queríamos hacer un simple ejercicio de estas variables, cómo pueden impactar y cómo pueden modificar un crédito hipotecario normal que cualquier persona puede pedir. Tomamos un valor de referencia de 800 millones de pesos.
haciéndolo con un horizonte de 180 meses, o sea, esos son 15 años, Ujú. y cogimos 3 escenarios diferentes, en una tasa que equivale efectivo anual al 7,44, otra al 15,39 y otra al 19,56, que son tasas que se han visto en los últimos... Durante un periodo de 15 años. Sí, y en un rango tal vez más cortico. Hemos visto todas estas tasas y en donde pues uno dice, bueno, una persona que toma estos valores o estos créditos, la diferencia puede ser de 7.280.000 pesos a pagar una cuota mensual de 12.883.000 pesos. Una diferencia en valores absolutos de 5.600.000 pesos en un crédito. Casi un 80% del valor de la más baja. Alto. Entonces vemos cómo estas variables Sí. impactan, mueven y son relevantes para el negocio. Sí. Y quizá por eso tengo entendido que hoy se mueve más la cuota fija en pesos, la gente llenó sus cuotas de URs hacia allá, Sí. con el temor que salió del año 2023. Correcto. Sí, la gente quiere fijar sus tasas, quiere fijar sus cuotas y que estén atadas a algo fijo para pagar mensualmente lo que deben pagar. Sí. Entonces, digamos que si bien es cierto que estamos viendo todas estas variables, pues la primera gran conclusión que tenemos es que, pues, que los presupuestos están para no cumplirse, ¿cierto? Que la única sorpresa que viene por delante es que no hayan más sorpresas, porque pues en este mundo en el que estamos, pandemias, ciclos de la economía cada vez más cortos y más dinámicos, pues lo único claro que tenemos es que el cambio es permanente. Es dinámico y ahí estamos. Entonces, hay que aferrarse de las cosas importantes, de carácter, de una buena marca, de una buena dinámica de negocio, de saber parar y recalcular cuando hay que hacerlo. No asustarse, sino también ser responsable de lo que uno tiene que hacer y confiar en el resultado. El resultado vendrá, sea el que tenga que venir, pero si soy responsable de entender que mi negocio es brindarle asesoría y servicio a una persona en sus necesidades de espacio, sea comprar o alquilar. Para ser responsable tengo que contar con herramientas y servicios adecuados, que los da RE/MAX Capital. Para ser asesor, pues tengo que enfocarme en un mercado, que es lo que ustedes hacen con sus agentes y lo estudian, pues me consta que lo estudian todas las semanas, para tener la mejor información sobre ese mercado. Entonces, cuando uno es responsable, yo creo que por lo general los resultados vienen, ¿no? Sí, finalmente nuestro positivismo se desprende más allá de que haya variables macroeconómicas, de que haya ciclos, pues de que si estamos haciendo la tarea, si se están captando buenos inmuebles a unos precios justos de mercado, si se está cerca del cliente, si nos enfocamos en el relacionamiento, si estamos pensando en el largo plazo, pues los resultados se van dando naturalmente, orgánicamente. La necesidad de las personas va a seguir apareciendo. Yo creo que en predicciones del 2025, porque viene un año preelectoral, vamos a tener elecciones en el 2026 comenzando en mayo. Hay mucha crítica ante un gobierno. Yo aquí no hablo de política, pero hablo ante lo que nos va a rodear. Lo que tú dices, los indicadores macroeconómicos no muestran algo normal. Creo que el único indicador que yo digo es la inversión extranjera. Es el único que puede estar afectado. Los demás están bien. La población sigue creciendo, la gente se sigue moviendo. En el sector inmobiliario yo pronostico muy buen 2025, con un crecimiento más de ventas versus arriendos. No sé cómo lo han visto. Muy jalonado por el tema que estamos viendo de tasas de interés y una inflación más controlada. Pues claramente es un buen momento para tomar las decisiones, que todavía hay activos que tienen un rezago de ese momento que estamos hablando del 2022 y 2023, que puede ser un buen momento para comprar y para adquirir. Sí, todavía es buen momento. Y ya se está volteando la moneda, que ya hablando de redes sociales, de todo esto, también he visto ya comentarios como, qué bueno que ya estén bajando los precios de arriendo que estaban voladísimos. Sí, la gente está tomando más la decisión. Creo que hay un aspecto importante también que no hemos hablado, y es la afectación a la construcción, que esa no se puede negar. Sí. Y los constructores sí, desafortunadamente, han venido afectados desde la pandemia, lo que ha hecho que la generación de nuevas viviendas haya tenido un deterioro. Esos son la mayoría de informes que se han
en los periódicos y medios, pues son informes es que brinda Camacol cuando dicen que la venta de inmuebles se bajó de 200.000 a 150.000. Eso se refiere a vivienda nueva, no a vivienda en general. Y pues eso sin duda va a afectar la vivienda usada, pues porque hay menos oferta. Entonces vamos seguramente a ir hacia un mercado de vendedores ahora, donde va dando el bote y nosotros como oficina vamos preparando a nuestros agentes a atender esos mercados. Completamente de acuerdo con el comentario. Lo que hablamos con nuestros agentes es precisamente eso. Viene ese momento donde tal vez el stock de vivienda nueva no está todavía, porque y toma su tiempo mientras se construye. Y si llega ese momento y nos cogen con buenos inventarios, con activos que valen la pena, a un precio justo de mercado, pues la dinámica va a ser... Vamos a tener mucha oferta, se va a vivir algo. Cuando comenzamos RE/MAX en Colombia, y esto es muy interesante para los agentes inmobiliarios y las empresas inmobiliarias. Cuando comenzamos en Colombia estábamos en el mercado de vendedores. En el mercado de vendedores, que hay más compradores que vendedores, entonces el vendedor lleva como se dice. ¿Qué va a pasar? Cuando comenzamos era más o menos que el vendedor ponía el aviso de se vendía. Y quedaba satisfecho. Él decía, mi inmueble vale 500 millones, lo ponía y llegaba alguien y le daba 495 y yo decía, lo vendí. Pero no lo vendió al máximo precio que podía. Yo creo que, no sé si en el 25 o en el 26 vamos a vivir ese mercado donde entra mucho la asesoría y el servicio de un agente inmobiliario, porque quizá logremos precios incluso mejores que los precios del listado. Si recordamos las estadísticas de RE/MAX en general de la red en el 2023, en promedio los inmuebles se vendieron a un 96.3-4% por debajo del precio del listado. Vamos a ver cómo cerramos este año para tomar esa medida, pero yo creo que mejoró y me refiero a que el próximo año seguramente podemos tener ya inmuebles que se por encima del precio del listado a raíz de esta circunstancia. Sí, es un buen momento para tener la conversación con nuestros amigos, clientes, etcétera, y sí, para que evaluemos nuevamente precios. Tener buenas prácticas de pasar ofertas por escrito, todos los agentes deberían pasar ofertas por escrito, sí, para poder vivir esto, que quien esté pensando en vender un inmueble esté muy bien asesorado, al entrevistar a su agente, sea acorde, que tenga las herramientas y servicios adecuados, que ojalá esté en una red internacional. Hoy en día el comprador puede venir de cualquier lugar, que cuente con la tecnología adecuada, que tenga un entrenamiento permanente, que tenga el soporte de una oficina como RE/MAX Capital, donde hay managers, brokers apoyando la transacción y la persona no está sola, ¿no? Sí, de acuerdo. Y muy atentos todos a las señales del mercado, que siempre son oportunidades desde donde estemos parados. Ahorita hablábamos del dólar, pues si el dólar se vuelve a subir, pues va a ser una oportunidad también para los que están parados allá en dólares, sí, porque nos volvemos más baratos y más eficientes y mejores propiedades para los que están allá. Entonces, siempre habrá posibilidades, siempre habrá oportunidades. Este es un negocio muy bondadoso, como lo decíamos al principio, y en donde lo importante es el largo plazo, las relaciones, estar cerca del cliente, hacer la tarea. Y no estar solo, ¿no? Yo creo que cuando uno no está solo, uno tiene más medida, ¿sí? Creo que el estar solo es bastante complejo. Sí, claro. Una buena oficina, bien rodeado, buena marca, buen respaldo, políticas claras, confianza, generar confianza. Totalmente. Colegas de confianza en toda la red que tenemos nosotros y que nos podemos apoyar y sacar nuevas ideas y movernos en cuanto al cambio que se venga. Bueno, tenemos ahí reflexiones para el 2025. Bueno, no, creo que lo hemos como charlado, pero prácticamente es, pues sí, hay que estar muy atentos a las señales seguir del mercado. Midiendo, ojalá con información suficiente. Exactamente, que no nos cojan pues desapercibibidos. Sí, y también estas señales son estar cerca del cliente, ¿no? No hay mejor termómetro. No hay termómetro que el mismo cliente para recibir las señales. O sea, el mercado siempre le está uno contando y gritándole qué está pasando. Y por eso es clave estar cerca del cliente. Sí. Y entonces, al percibir estas señales, pues adaptarse, ser flexibles. Ya sabemos que este mundo inmobiliario, pues
es flexible. Como todo. Como todo. Entonces, pues, o sea, no bloquearnos, no asustarnos, sino buscar camino, buscar esa flexibilidad y esas nuevas oportunidades como vimos que pudimos encontrar en años tan complicados como la pospandemia. Bueno, vamos a hacer una pausa para poner un pequeño video y ya regresamos. Uno de esos comerciales que nos han acompañado todo este año, que solo narran las verdades. Juliana y Rodrigo, ¿dónde pueden encontrarlos a ustedes quienes estén interesados, ya sean a emprender en el negocio inmobiliario o asociar su negocio inmobiliario existente en los mercados donde ustedes están? Sí, nos pueden encontrar, bueno, somos RE/MAX Capital, nuestro correo es capital@remax.co. Pues nos encuentran por la página, obviamente, de RE/MAX Colombia. Nosotros, pues, estamos enfocados en Bogotá y en las afueras, como tú bien lo mencionaste, pues, La Calera, más que todo en el sector, pues, de premium, digamos, pero pues en conjuntos, y en La Calera, en Chocó, en Caicachi, y en Bogotá, San Simón, Guaymaral, y en Bogotá, pues también en inmuebles premium, Chicó, Rosales, Refugio, Cabrera, por esas zonas. Y lo hacen muy bien. Felicitaciones. Para resumir, pronosticamos un buen año, un año donde solo agentes inmobiliarios que cuenten con herramientas adecuadas van a sobresalir, un año donde la inteligencia artificial y la tecnología va a seguir impactando el negocio y quien no se monte en ese bus pues va a ir quedando rezagado, y un año donde yo considero que los agentes deben estar muy apalancados de sus brokers o managers o los gerentes de oficina en guiarse a ver cómo se va moviendo el mercado para aprovechar todas estas oportunidades, ¿no? Sí, perfecto, muy optimistas. Con los pies en la tierra, sí. Bueno, muchas gracias a quienes nos pudieron acompañar. Quienes tengan preguntas nos las pueden dejar aquí en nuestras redes sociales, con gusto estaremos respondiéndolas. Quienes estén interesados en emprender con RE/MAX Capital o asociar su negocio, pueden contactarlos, como dijo Juliana, en capital@remax.co. Una oficina que yo digo recientemente nueva, parece que llevarán años, van muy bien, están generando muy buenas comisiones con sus agentes. Creo que la productividad por agente de ustedes es bastante alta para el estándar que hay en el país. Entonces, felicitaciones, gracias por habernos acompañado hoy, y nada, a todos ustedes pues les vamos deseando desde ya una feliz Navidad, un feliz año, y nos vemos en el próximo café en el mes de enero. Gracias por acompañarnos. Gracias.